Evangelio de Juan, capítulo número 9, verso 35. Usted recuerda aquel ciego de nacimiento, ¿no? Que fue sanado por el Señor y que lo llevaron a entrevistar en la asamblea de los fariseos y lo terminaron expulsando por decir que Cristo era un hombre santo. ¿Y qué pasó? Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Usted cree en el Hijo de Dios o no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? ¿Quién es? Dime quién es, muéstrame quién es. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Oiga, qué tremendo, hermano. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Y esto da pase para lo siguiente, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto da pase a lo siguiente, porque cuando Jesús se encuentra con este hombre y le comienza a decir que el mundo está ciego, los fariseos que estaban alrededor le dijeron que nosotros también somos ciegos. Y Jesús le dijo: no son ciegos. Ahora, porque dicen que ven, son peor pecadores. Y comienza el capítulo 10 hablando con los fariseos. Por eso, miren lo que dice allí, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en... ¿Quién es ese ladrón que viene a matar, robar y destruir? ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? Dígalo, dígalo, ¿está asustado? No. No es el diablo. Porque Cristo está hablando con los fariseos. Y a ese ciego lo habían expulsado de la sinagoga, del redil de los judíos. Y Jesús dijo: yo soy el verdadero pastor. Él va a venir a mí. Pero ustedes son asalariados. Ustedes son ladrones que vienen a robarse las ovejas. ¿Sabe cómo se llama eso? Hermenéutica. Interpretar correctamente la escritura. Porque a veces escuchamos de predicadores que dicen: el diablo viene a matar, robar y destruir. Pero eso en ninguna parte de la Biblia dice. La Biblia dice el ladrón. Y Jesús se lo está diciendo a los fariseos ladrones que se andaban robando las ovejas de él. Porque él era el buen pastor. ¿Amén o no amén? Hay que interpretar correctamente la escritura, hermano. Hay que interpretar. Pero vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra abre nuestra mente, nuestro corazón. En esta hora imploramos la ayuda de tu Espíritu Santo para comprender tu mensaje, para comprender, Señor, qué es lo que tienes hoy que hablar a nuestras vidas. Señor, permite que nuestro corazón y nuestra mente esté presto a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Se cuenta la historia de un siervo, pero siervo con C, no siervo con S. ¿Ya? Siervo con C es un animal. Es uno que tiene cuernos, ¿no? Mientras que siervo con S es uno que sirve. Se cuenta la historia de un siervo con C, o sea, de un animalito, que
estaba bebiendo agua del manantial, y en lo que miraba el agua del manantial, miraba sus cuernos tan bonitos, tan grandes que tenía. Y entonces él tomaba el agua y miraba qué lindo, miraba sus cuernos. Pero cuando miraba sus patas, no le gustaban sus patas, porque sus patas eran largas y feas. Y entonces el siervo dijo, bonitos cuernos, feas patas. En eso pasa un león que no había comido 3 días. Ya vamos a decir que era el león que no se había comido a Daniel. Se tenía más hambre todavía. Y que iba pasando por ahí y se encuentra con el siervo, y el siervo lo mira y los dos se quedan mirando, y el siervo se va corriendo. ¿Y qué lo salvó? Sus patas. Lo que él más despreciaba le terminó salvando. Pero cuando entró en la espesura del bosque, sus cuernos se quedaron atrapados. Y vino el león y se lo comió. Lo que él tanto amaba le llevó a la muerte. Y lo que él despreciaba le llevó a la vida. Hermanos, eso estaba pasando con Cristo y con los fariseos. Los fariseos amaban mucho la ley, pero la ley le llevaba a la muerte, porque les acusaba de lo que ellos eran. Y ellos, despreciando a Cristo, Cristo era quien les iba a llevar a la vida. Y dice la Biblia que aquella piedra que fue rechazada por los constructores se convirtió en la piedra del ángulo. Amén. ¿De quién está hablando, hermano? ¿De quién está hablando? ¿De dónde viene ese versículo? Vamos un ratito por allá porque algunos me andan mirando. Dice, pastor, ¿qué cosa está hablando? Usted está hablando de herejía. No, yo estoy hablando la palabra de Dios. Vamos al libro de Salmos. Mire Salmo 118. El Salmo 118 es un salmo mesiánico. ¿Y por qué mesiánico? Porque tiene que ver con Cristo. Pero ahora quiero que note, ¿todos están ahí? Tengo que me pongo mi ropa de maestro, porque estoy que enseño ahorita. Mire ahí, aquí ya no va a dar con palo todavía. Mira lo que dice ahí, Salmo 118. Dice, verso 19, abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas, alabaré allá. ¿Quién es ya? Jehová. ¿Y por qué solamente dice ya? ¿Por qué no dice Jehová? Porque es una forma simple, es una forma abreviada del nombre de Dios, Yahvé. Yahvé es su nombre, no Jehová, Yahvé. Es una forma abreviada. Ahora, luego dice ahí, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y ahí viene la palabra interesante. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es esa piedra, hermano? ¿Quién es esa piedra? Originalmente no. Originalmente no. Cuando este salmo se escribe, el autor de este salmo estaba pensando en otra persona, no estaba pensando en Cristo. ¿En quién estaba pensando? En el rey David. El autor de este salmo pensaba en el rey David. Por eso dice, la piedra que fue desechada terminó siendo la cabeza del ángulo. O sea, la piedra principal. ¿Y por qué? Porque usted recordará que cuando Dios desechó a Saúl por su orgullo, por eso hay que tener cuidado con el orgullo, hermano. Amén. El orgullo destruye, el orgullo desgracia. El orgullo se disfraza de muchas maneras, de resentimiento, de odio, de venganza. Así se disfraza el orgullo, de falsa humildad. Y mire, cuando el autor de este salmo escribe el Salmo 118, estaba pensando en el rey David.
Porque recuerde que Dios desechó a Saúl por su orgullo. Y usted va a recordar que Samuel va a buscar al próximo rey entre los hijos de Isaí, ¿sí o no? Entonces Isaí dijo, viene Samuel, viene el profeta de Dios. Vamos a invitarle sopa seca, qué rico. Y lo hizo pasar, tome asiento por acá. ¿Qué quiere usted, profeta? Y el profeta dijo, vengo a ungir a uno de tus hijos por rey. Haberlo dicho antes, dijo él. Sacó al primero, sacó al segundo, sacó al tercero. Y eran los más altos, los más fortachones, los más guapetones. Y cuenta la historia bíblica que Dios le dijo a Samuel, no mires lo externo. Porque Samuel se quedó mirando y dijo, esto con razón Dios me ha mandado acá. Si estos son Mister Israel, claro, como no me va a mandar, estos son apropiados para ser los reyes. Y el Señor le habló y le dijo, no mires lo externo, porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Pero eso lo está hablando de la apariencia física, está hablando de la fisionomía, no está hablando de la ropa. Algunos dicen, no, es que yo me voy con cualquier ropa a la casa del Señor porque Dios mira el corazón, Dios no mira la ropa. Pues entonces todos vengamos como Adán y Eva y hagamos lo que se nos da la gana porque al final Dios mira el corazón. De eso no está hablando, hermano. Hay que entender bien la palabra de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo era, no mire su fisionomía. No estaba hablando de la ropa, sino de la fisionomía. Amén. Hay que tener cuidado. Y él se quedó y dijo, no, ninguno de estos. Y mandó al cuarto, mandó al quinto, mandó al sexto. ¿Qué número era David de hijo? ¿Qué número? ¿Qué número era? El 10º. ¿Qué número era? Andan asustados, hermano. Ahí sí debe morderse la uña. Era el 8º hijo. En algunos pasajes de la Escritura dice que era el 7º, en otros dice que era el 8º. Era el 8º probablemente. ¿Y por qué dice que era el 7º? Ya en otro momento haré ese estudio. Pero él era entre el 7 o el 8º hijo. Ahora, escúcheme acá. Recuerde usted que pasó hasta el 6º o 7º, dependiendo si es 7º o 8º, es un problema de crítica textual. Pasó hasta el último y Samuel dijo, qué raro, pero me ha mandado a mí el Señor a hablar. ¿No tienes otro hijo? No, ya no tengo. ¿No tienes otro de verdad? No. Bueno, tengo uno, pero es chiquillo. Está por al fondo ahí ordeñando la vaca, cuidando las ovejas. Está al fondo. ¿Ese qué va a hacer? Tráelo para ver. Y ni siquiera lo llamó, le metió un silbido, ¿no? Le metió el silbido. Vino el otro. Ahí está. Todo oliendo a carnero. De repente cochinito. Con su onda, hermano. Y Dios le dijo, he ahí el rey de Israel. Amén. Por eso dice la historia bíblica, la piedra que desecharon se convirtió en ¿qué? En la piedra del ángulo. A David, que lo habían rechazado, terminó siendo ¿qué? El rey de Israel. Sus hermanos lo rechazaron y terminó siendo rey. Eso es lo que significa el Salmo. Pero cuando Cristo viene, se repite la historia. Y sus hermanos, los suyos, a los cuales él vino, lo rechazaron. Y él se convirtió en la cabeza del ángulo. Amén. Entonces, a eso se refiere. Primero se refiere al rey David y luego se refiere al Señor Jesucristo, que se convirtió en la cabeza del ángulo cuando lo rechazaron los líderes de Israel. Por eso, amados hermanos, Cristo es el único que puede brindar la salvación. Cuando Cristo se entrevista con este hombre en el versículo 35, le dice, oyó pues Jesús que le habían expulsado. Jesús se enteró, todo lo sabe el Señor. Pero Jesús se enteró no de chismoso. Jesús se enteró porque quería ayudar. Amén. Él quería ayudar. Y se enteró por ahí y dice que hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué
¿qué cosa es el Hijo de Dios? ¿O quién es el Hijo de Dios? ¿O por qué el título Hijo de Dios es muy importante? Bueno, hermano, el término Hijo de Dios es muy importante porque es un término semítico que significa del linaje o de la descendencia de. Del linaje o de la descendencia de. Hijo. Entonces, el Hijo de Dios, ¿qué es? Del linaje o de la descendencia de Dios. Ese es un Hijo de Dios, que viene directamente de Dios. Ahora, ¿alguien podría venir con la calidad de Hijo de Dios a la tierra? Nadie. Nadie. Porque para ser hijo de Dios hay que ser ¿qué? Dios. No hay otra manera. No se puede ser hijo de Dios si no se es Dios. Y nosotros somos ¿qué? Adoptados. ¿Qué somos? Por eso nosotros no somos divinos. Hay hermanas que se ven, ay, estás divina, dicen. Es otra cosa. Eso no significa que tiene divinidad. Pero hermanos, nosotros somos hijos de Dios, sí, pero por adopción. Por eso no somos divinos. Pero Cristo es el Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único engendrado. El único que realmente sale del Padre es Cristo. Y porque Él es el único que realmente sale del Padre, Él es Dios. Tiene la calidad de Dios. Amén. Hay que entenderlo, hermano. Porque por ahí van los testigos de Jehová, te tocan la puerta y te hacen creer que Cristo no es Dios. Y tú dices, pues tienes razón. Y te andan guardando todos los atalayas. ¿Tú crees que yo no me sé? Te andan guardando ahí todos los atalayas para que vayas leyendo, porque dice que Dios te habla a través de los atalayas. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado de lo que usted va leyendo. Cristo es Dios porque Él es Hijo de Dios. Él tiene la calidad de ser el unigénito del Padre. Mira lo que dice Juan 1:1 para repasar un poquito por ahí. Juan capítulo 1, verso 1 dice, y en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús, Cristo, Logos. Logos. Dice enargejo logos. Enargeon logos. Que significa en el principio era el verbo. En logos, en kai jodeos. Y el verbo era Dios. Y Dios era el verbo, dice en el griego original. Y Dios era el verbo. ¿Está hablando en lengua? No, te estoy hablando en griego. ¿Cómo se dice en griego esas palabras? Estamos hablando en lengua. No, estoy explicándote en griego. Ahora, en el griego original dice, no dice y el verbo era Dios, dice y Dios era el verbo. Así dice en el griego original. Y alguien puede decir, pero ahí falta el artículo definido ho en el sustantivo theos. Sí, pero eso se le llama la regla de Colwell. ¿Qué es eso? En otro momento. Los martes voy a comenzar a enseñar teología. Ahí voy a comenzar a explicarte. Pero hermanos, ese versículo es irrefutable. Cristo es Dios. No hay otra manera de interpretarlo. Si usted se va a la nueva traducción, a la traducción del Nuevo Mundo, usted va a ver que dice, y un Dios era el verbo, ¿no? Pero es imposible traducirlo como un Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque algunos dicen, los testigos de Jehová dicen, pero en el griego no está el artículo. Si no está el artículo es indefinido. Si es indefinido es un Dios. Eso es verdad. Eso también sucede en hebreo. Eso también sucede. Eso no digo que es mentira. Lo que pasa es que sería la primera vez que utilice de manera indefinida Juan el término theos en su epístola, en sus cartas. Nunca lo utilice de manera indefinida. Sería la única vez. Porque hay otras veces que el escritor de Juan en sus epístolas y en su evangelio utiliza el término theos o Dios sin artículo y se traduce de manera definida. O sea, como el verdadero Dios. Eso quiere decir, hermanos, que es imposible traducirlo como un Dios a conveniencia personal. Eso no sucede. ¿Amén o no? Tenga cuidado cuando usted va a hablar con un testigo de Jehová, tenga mucho cuidado, hermano. Entonces, y más si usted no lee la Biblia, tiene que leer la Biblia, hermano. ¿Amén o no? Tiene que leer la Biblia. Usted que anda leyendo Condorito, nomás cree que se va a edificar con Condorito. No, lea la palabra de Dios, lea la Biblia. Amén.
¿Cuánto conoces de la Biblia? Es importante, hermano. La próxima voy a venir con un examen. ¿Cuándo? No de sorpresa te voy a caer, vas a ver. 100 preguntas bíblicas. Quiero ver cómo va la iglesia en conocimiento bíblico. Quiero ver. Quiero constatar. Pregunta por pregunta la voy a revisar, hermano. Todos los miembros de la iglesia. Ay, felizmente no soy miembro. No importa, a ti también te va a caer el examen. Quiero ver cómo van los miembros, hermano, si están leyendo. Solamente preguntas bíblicas, nada más. Yo no te voy a hablar nada de teología, solamente de la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo se llamaban los papás de Moisés? Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. ¿Cómo se llamaban los papás de Moisés? ¿Abraham? ¿Cómo se llamaba Abraham? ¿Cómo se llamaba? Le regalo 5 soles ahorita, hermano. Por plata, todo el mundo habla. Amram y Jocabed. Amram y Jocabed. ¿Dónde está eso? Números capítulo 6. Ahí está. ¿Sí me entiende? Éxodo capítulo 6 está. Amram y Jocabed. Entonces, esas preguntitas que simplemente son bíblicas. Yo no te estoy preguntando nada más. Voy a tomarle 100 preguntas bíblicas, hermano. Quiero ver cómo está la iglesia. Si está leyendo la Biblia. Amén. Quiero ver si estamos leyendo la Biblia. Porque imagínate, viene un mormón. Hermano, entre mormón, testigo y católico, ¿qué es lo más fácil? Mormón, testigo y católico. A ver, en grado de dificultad, ¿con quién es más difícil discutir? ¿Contigo? No, a ver, lo más difícil, testigo, mormón, católico. Testigo, ya más difícil. Luego, mormón. Y luego, católico, ¿no? Católico es papayita, ahí sí facilito le ganamos. Hermano, pero quiero saber si es que realmente estamos preparados para hablar con cualquiera. Con cualquiera, hermano. Porque no solamente vienen esas sectas. A veces hay también doctrinas, dentro de los bautistas hay doctrinas, como la del hipercalvinismo. ¿Sí me entienden o no? Y hay que saber refutar conforme a la Biblia. Entonces hay que conocer la palabra de Dios, hermano. ¿Amén o no? Entonces hay que creer en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Por eso se llama Dios. Miren lo que dice. Vamos al libro de Filipenses. Vamos para allá. Estoy con ganas de enseñar, hermano. Me he levantado con unas ganas de enseñarle la palabra así. Filipenses capítulo 2, versículo 6. 2:5. Mire lo que dice la Biblia allí. 2:5. ¿Ya lo tiene? Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando de ser humildes. ¿Y cómo puedo ser humilde? Teniendo el sentir que hubo en Cristo. ¿Qué sentir tuvo Cristo? Verso 6. El cual siendo en forma de Dios. ¿Alguien puede ser en forma de Dios si no es Dios? No, pues, para ser en forma de Dios hay que ser Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando Él vino a la tierra, Él no dijo, yo me voy como Dios. Porque si Él hubiera venido como Dios, nos fulminaba a todos. Pero Él, siendo en la forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Él se autodespojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es un contraste, hermano. Si Cristo no fuera Dios, ¿cuál sería el contraste? ¿Verdad? Si Cristo no fuera Dios, entonces, ¿cuál sería el contraste entre la divinidad y la humanidad? No habría pues contraste, hermano. El contraste justamente es que siendo en la forma de Dios, se hizo en la forma de hombre. Amén. Eso se llama divinidad. Primera de Juan 5:20. Vamos para allá. Hasta que se me vienen todos los versículos acá, hermano. Primera de Juan 5:20. Miren lo que dice ahí. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué?
El Hijo de Dios ha venido y me ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Segunda de Pedro, mire lo que dice ahí. Anótalo para que le des a tu familiar testigo. Segunda de Pedro 1:1. Mire lo que dice. Primera de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿De nuestro qué? ¿Y cómo le llama Cristo? Dios y Salvador. Amén. Es irrefutable el hecho de que el Nuevo Testamento sí reconoce a Cristo como Dios. Eso es irrefutable. Desde los albores del cristianismo ya se reconocía a Cristo como un ser semejante a Dios, igual a Dios. Eso pasó por un proceso hasta el siglo 4 o 5 en el credo de Atanasio, cuando se constituye, se cimienta lo que es la doctrina de la Trinidad. Pero ya desde los albores del cristianismo había la conciencia de que Cristo no era un simple personaje, que Él no era un ángel, como algunos dicen por ahí. Él era Dios hecho hombre. ¿Amén o no? Él era Dios hecho hombre. Por eso se le llama Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios? Porque Él tiene divinidad. El título Hijo del Hombre habla de su humanidad, porque Él es descendiente del linaje de los hombres. Pero Hijo de Dios habla de su calidad divina, porque Él es de la característica de Dios. Amén. Ahora quiero que note algo ahí, versículo 35. Y oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y mira lo que dice él en el versículo 36. Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en Él? ¿Quién es? Dime quién es, yo voy a creer. Él le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. ¿Qué estaba haciendo Él? Se estaba manifestando. Él se estaba manifestando. Él estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Yo soy el Hijo de Dios. Tú lo estás mirando, yo soy. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Y él le dijo, creo. ¿Qué significa creo? Le creo a sus palabras. Creo lo que está diciendo. Creo lo que él ha hecho. Estoy seguro que lo que él dice es la verdad. Y le adoró. Hermanos, cuando Satanás, el diablo, se le acercó a Cristo para tentarle, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Satanás, el diablo? No, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ningún judío podía postrarse, ni reverenciar, ni adorar a ningún ser humano. Ninguno. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se presenta, Él se presenta como hombre y lo hubieran confundido simplemente como hombre. Pero dice que este personaje, este ciego, lo adoró. Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, él escribió en una ocasión, si Cristo no fuera Dios, el cielo estaría lleno de idólatras. Y eso es verdad, porque en el cielo se adora a Cristo. Se adora a Cristo. No se nota en el libro de Apocalipsis, en el texto que tenemos, pero por ejemplo,
cuenta el libro de Apocalipsis capítulo 5, pero en otra versión, en la versión Peshitá aramea, que era la versión en la que hablaba, el idioma en el que hablaba Cristo, el arameo. En la Peshitá aramea dice que desde el trono el Padre ordena que adoren al Cordero. Así no se ve en el original griego, en el griego no, pero en el arameo se conservó así. Se conservó en que el Padre ordena desde el trono que adoren al Cordero. Entonces, en el cielo todos adoran a Jesús. Cuando Cristo resucitó, vamos a ver allá. Vamos al libro de Mateo, un ratito por ahí. Libro de Mateo. Vamos primero al capítulo 2. Mateo capítulo 2. ¿Usted recuerda a los magos de Oriente? ¿Los magos de Oriente recuerdan? Que se acercaron al Señor. ¿Se acercaron porque lo amaban o se acercaron por interés? ¿Por qué se acercaron? ¿Por interés? No se acercaron porque lo amaban. Dice, ay, hay que ser como los magos. No, no hay que ser como los magos. Esos magos se acercaron por interés. ¿Cómo lo sabe? Porque ellos hablaron de la estrella que vieron en el oriente, conforme a la profecía en Números. Y ellos sabían que el que había nacido era rey o no. ¿Cómo lo sabían? Por la profecía. Pero luego de la profecía dice, y ese rey aplastará la cabeza de sus enemigos. Los de Oriente eran enemigos de Israel. Así que esos magos dijeron, nació el rey, nos va a matar. Vamos a llevarle presentes para que nos perdone la vida. ¿Cómo le quedó el ojo? Así hay muchos, hermanos, que vienen al Señor. Señor, te traigo mi diezmo para que me vaya bien. Señor, te traigo mi diezmo. No, usted tiene que tener su diezmo. ¿Sabe por qué? Porque Él es merecedor de todo. Amén. Te vaya bien, te vaya mal. Ok, si mañana te va mal, ya no te tu diezmo. ¿Sí me llega a entender, hermano? Hay que traer porque Dios es merecedor de todo. Amén. Pero si venimos por conveniencia, Señor, voy a la iglesia para que me solucione este problema. Termino este problema, ya me olvido otra vez de la iglesia. Eso sucede. Hay gente que ha venido, pastor, ayúdame, consejería. Va, le damos consejería, se olvidaron otra vez. ¿Sí? Y uno está así esperando el momento para que tenga otro problema, porque sabe que va a volver a venir. Andan de problema en problema buscando al Señor. Hermano, al Señor no se le busca por interés, al Señor se le busca de todo corazón. Amén. Y estos magos que fueron por interés, no fueron de corazón, fueron al Señor. Versículo 10, Mateo 2:10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño. ¿A qué niño? Al niño Jesús, con su madre María. Y postrándose, los adoraron. ¿Amén? No, ¿cómo que amén? No dice los, dice lo adoraron. ¿Por qué dice lo? Porque solo adoraron a Jesús. No adoraron a María. Amén. Tú que todavía tienes guardado tu virgencita de Chapi, que crees que te va a hacer tu milagrito. Hermanos, los cristianos aborrecemos, votamos todo lo que tiene que ver con idolatría. ¿Amén o no amén? Lo sacamos de nuestra casa. Eso no sirve, hermano. Por eso dice que lo adoraron a Cristo. No los adoraron a ellos, sino solamente al Señor. Y para que lo adoren es porque Cristo era Dios. Ahora, alguien podría decir, no, pero ellos eran gentiles, ellos eran adoradores de Dios, así que podían adorar. Vamos a ver a judíos. Mateo, capítulo número 8. Perdón, Mateo capítulo 14. Sino que hubo dos ocasiones cuando Jesús caminó sobre el mar, ¿no? Bueno, no. Uno calmó la tempestad, el otro es cuando caminó sobre el mar. Cuando Cristo caminó en el mar, en Mateo capítulo 14,
Jesucristo se acercó, entró a la barca, calmó la tempestad, verso 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿a quién adoraron? Ellos eran judíos adorando a Cristo. Entonces, ¿tiene Cristo que ser divino o no tiene que ser divino? Porque los judíos no adoraban a seres humanos, hermano. Estaban prohibidos arrodillarse delante de cualquier hombre, diciendo que verdaderamente eres ¿qué? Hijo de Dios. Hoy en día sabemos por mucha literatura extrabíblica que el cristianismo pudo haber sido posible. El pensamiento, la ideología cristiana pudo haber sido posible en el momento del judaísmo del primer siglo. Eso es evidente, por toda la evidencia extrabíblica que hay. El judaísmo de la época de Cristo no era el judaísmo de la época de los profetas, eran un judaísmo completamente distinto. Y sabemos que el cristianismo bien ha sido una religión que salió del judaísmo del primer siglo. Lo sabemos, porque todas las condiciones se daban. Por eso lo pudieron adorar como Dios. Un texto más. Mira Mateo 28. Espero que estés apuntando. Espero que estés apuntando. Después no vas a decir, pastor, ¿dónde dijo? Apunta, apunta. Mateo capítulo 28. Cuando Jesús resucitó, en el versículo 9, he aquí que Jesús le salió al encuentro a las Marías que andaban llorando, diciendo, salve. ¿Qué significa salve? Salve es un nombre, es un saludo muy romano, ¿no? Salve César. Salve es como decir hola, hola César, ¿no? Pero salve es un saludo muy romanizado. En realidad ahí debería decir la paz, shalom, porque era el saludo judío, la paz con ustedes. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies. Oiga, así vamos a estar nosotros en el cielo, abrazando los pies del Señor, hermano. Abrazaron sus pies. Y le estaban adorando. ¿Cristo era Dios o no era Dios, hermano? Es evidente. Las prácticas que estaban teniendo estos hombres y estas mujeres, judíos, era porque lo estaban reconociendo como un ser divino, como Dios, para adorarlo solamente a Él. Igual sucedió con este hombre, hermano, de Juan capítulo 9, este ciego que fue y lo adoró, dice la Biblia, versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean ¿qué? Cegados. Hermanos, Cristo vino para juzgar. Cristo vino para castigar. A los que dicen que ven, para que no vean. Y los que están seguros que no ven, puedan ver. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. Porque si uno es ciego y dice que ve, es orgulloso y no vas a ver. Amén. Pero si tú eres humilde y reconoces que no ves, vas a poder ver. Por eso Cristo estaba atacando el orgullo. Cristo estaba atacando el pecado del orgullo que tenían los fariseos, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Acaso somos ciegos? Yo veo. Porque ellos creían que estaba hablando de ¿qué? De la vista física. Porque el otro era ciego de nacimiento. Él es ciego, yo sí veo. Y Jesús le dijo, no, porque ustedes pueden ver físicamente, pero no ven espiritualmente. Cristo estaba hablando de la vista espiritual. ¿Amén o no amén? Versículo 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. O sea, si ustedes reconocieran que no ven, no tendrían pecado. Porque su pecado está ahí. Pero ahora porque dicen que ven, su pecado ahora permanece. Ellos tenían orgullo. Por eso Jesucristo le llamó ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego,
ambos caerán en el pozo. ¿Amén o no amén? El orgullo destruye, hermano. El orgullo arruina. El orgullo hace que las personas caigan, no vean con sus ojos, no entiendan con su corazón. El orgullo destruye como les destruyó a estos fariseos para que no vean la gracia de Dios. Hermanos, como dijo Juan Crisóstomo, conocido como el de la boca de oro, uno de los padres posapostólicos del siglo II, él dijo, siglo III, él dijo en una ocasión: botaron a ese hombre del templo, pero el Señor del templo lo encontró. Amén. Al ciego lo botaron del templo, pero el que era Señor del templo, Cristo, lo encontró. Hermanos, mire la gran bendición que tuvo. Aquí ya terminé. Mire la gran bendición que tuvo este hombre. Lo botaron del templo, pero en lo que lo botaban del templo, estuvo más cerca ¿a quién? A Cristo. ¿Verdad? Si él se hubiera quedado en el templo, hubiera estado más lejos de Jesús. Pero lo botaron y estuvo más cerca del Señor. Hermanos, no importa de dónde te boten, con tal de que estés más cerca del Señor. Amén. Te pueden botar de tu círculo de amigos, te pueden botar de tu círculo de familia, te pueden botar de tu círculo de trabajo, te pueden botar de cualquier lugar. Mientras estés cerca a Cristo, todo va bien, hermano. Amén. Mientras más tengamos comunión con Dios, todo va a ir mejor. No importa de dónde nos saquen, lo importante es que estemos con Cristo. Y así estaba ese hombre, lejos de todos sus amigos, familiares, pero cerca al Señor. Aprendamos esa gran lección, hermano, en esta mañana. Vamos a orar.